Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a modelar flexómetro que están viendo. Antes de comenzar quiero comentar dos cosas. Primero, esta es la segunda vez que grabo este video. Realmente pasó algo y no grabó nada en el audio. Grabé 1 hora y 24 minutos. Este es el que vamos a estar modelando. Tenemos que terminar más o menos así. Si yo le pusiera una complejidad de 0 a 100, yo creo que le pondría un 35 más o menos. Realmente aquí estaba intentando narrar lo que iba haciendo aquí, pero es bien complicado. Solamente narré como 3 minutos y me tardé como media hora, entonces dije mejor lo voy a grabar de nueva cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo, este modelo va a estar completamente gratis para que lo descargues. No sé si este video se va a dividir en dos partes o va a ser una sola, dependiendo. Me tardé 1 hora y media grabando el anterior, pero espero aquí tardarme unos 45 minutos tal vez, dependiendo. Ya tengo ahí algunas soluciones después de haberlo modelado por primera vez. Esta va a ser la segunda vez que modele este flexómetro. Y solamente tienes que estar atento, más adelante en el video te estaré diciendo cuál será la contraseña para que puedas descargar y descomprimir este archivo, por si quieres descargarlo, por si quieres reemplazarlo, compararlo con el que ya has modelado. También vamos a seguir algunas medidas. Aquí ya tengo algunas y tengo aquí un vernier y lo que es mi objeto. Primero vamos a iniciar en la vista superior. Ya sabes que, o si eres nuevo, te comento muy rápido, no me voy a detener mucho en los comandos. Para eso tengo como 135, 140 videos de comandos donde los explico uno por uno. Aquí solamente es para que me sigas. Pero vamos a iniciar aquí con círculo. De diámetro lo vamos a hacer de 6. Teniendo este círculo, voy a enfocar aquí, ¿no? Tenemos este círculo de 6 de diámetro. Y vamos a hacer una línea desde punto medio que vaya desde el centro. Voy a activar centro, también esas referencias ya las he explicado. Este es de 7, pero en este caso lo vamos a poner 3.5 porque va a ser 3.5 a un lado y 3.5 al otro lado. Lo vamos a mover una unidad a la derecha y luego lo vamos a mover 3.2 hacia abajo. Aquí. Luego vamos a hacer una pequeña línea. Esta línea va a medir 1.20 a partir de este fin hacia la parte superior, 1.2 hacia arriba, y luego aquí vamos a activar la opción de tangente para buscar esta tangencia. Aquí vamos a hacer una línea de una unidad hacia la parte de arriba y luego vamos a hacer un fillet con un valor igual a 1 aquí. Ok, luego esta parte algunos datos los vamos a hacer un poquito a mano para no poner diferentes referencias. Vamos a hacer otro fillet, pero en este caso de punto 3. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a hacer un pequeño arco desde inicio, final y punto en arco. Desde este fin, activo cerca, activo near. Y vamos a hacer una pequeña curvita. Solo de esta manera, continuando la trayectoria que ya tenemos, desactivamos las referencias para que no nos estorbe nada. Algo así. Luego vamos a seleccionar esta curva, esta otra, vamos a hacer un trim y vamos a recortar la parte de aquí adentro. Y también este excedente de aquí. Vamos a cerrar comando, hacemos join de esto. Y de esta entidad vamos a hacer un extrude, vamos a extruir una curva plana cerrada. Sólido sí, de altura le vamos a dar 2.5, acepto. Recuerda, si voy un poquito rápido puedes retrasar ahí lo que es el video. Y luego vamos a hacer un fillet edge. Este fillet edge lo vamos a hacer aquí con un radio de 0.25. Radio de 0.25 y voy a seleccionar la parte de aquí y la parte de acá abajo. Voy a aceptar y aceptar. Me hace ya lo que es este redondeo. Ok, aquí tenemos la base. Vamos a hacer varios cortes, vamos a hacer varias cosas aquí con esta entidad. Lo vamos a seleccionar. Vamos a poner aquí en las capas una nueva capa. Se llame capa 2. O le vamos a poner parte 2. A esta le voy a poner un color rojo. Y voy a hacer la selección de clic derecho, copiar objetos en capa. Lo voy a esconder, más adelantito lo vamos a utilizar, esta parte de aquí. Luego vamos a hacer aquí varias cosas.
Primero vamos a activar una nueva capa, le vamos a poner referencias. Es importante para que más adelante no tengas problema, al menos en cuanto a ubicación, que ponga las capas del mismo color que yo. Vamos a hacer una línea desde punto medio, vamos a iniciar con la referencia también de med. Iniciamos aquí, este lo vamos a hacer, déjame ver, como a punto 6. Vamos a hacerlo a punto 7. Ok, lo vamos a hacer a punto 7 de manera vertical. Aquí sigue mi entidad. Y este lo vamos a mover punto 1 hacia la izquierda. Vamos a moverlo punto 1 hacia acá. Ok. A partir de aquí vamos a hacer una línea de punto 15 desde este fin. Aquí a punto 15 hacia acá. Aquí también de punto 15 hacia la izquierda. Luego vamos a hacer una línea de punto medio que sea desde el medio aquí, que sea de punto 2. Lo vamos a hacer igual vertical, lo vamos a seleccionar, que es la línea más pequeña. Déjenme ver aquí, hice algo mal. De aquí, no, de ahí no. Me voy a acercar. Punto 2. Ah, ok. No recuerdo si activé línea de punto medio, pero la activo aquí. Punto 2. Ok, ahí está. Así. La selecciono. Y esta la vamos a mover. La vamos a mover. Punto 6 hacia la izquierda. Y vamos a unir, ¿no? Vamos a unir desde fin aquí y desde fin aquí. Para que no se nos mueva esto, le vamos a hacer un join. Y vamos a hacer un pequeño trim. Vamos a venir aquí a recortar. Voy a cliquear aquí. Queremos hacer este corte. Y luego vamos a venir igual con línea desde punto medio. Vamos a referenciar aquí. Déjenme checar si estoy grabando de nueva cuenta. Y vamos a venir a este lado, ¿no? La vista derecha. Aquí le voy a decir que sea de punto 75 de manera vertical. O como que desaparece, pero ahí sigue. Lo voy a mover esta entidad punto 1 hacia la izquierda. Aquí. Luego vamos a hacer una línea a partir de aquí, de este fin, a 2.5. Vamos a hacerla de 3, déjenme ver. Sí, de 3 hacia acá. Y hacemos otra de 3 aquí, hacia acá. Aquí vamos a cerrar esta entidad de fin a fin. Solamente tengan activado lo que utilizamos en el momento, si no nos pueden estorbar muchas cosas. Esa entidad o las 4 líneas las voy a unir, le voy a aplicar un join y voy a proyectarlo aquí. Se pegan las dos partes, pero esa de acá la suprimo porque no la voy a utilizar y me puede estorbar visualmente. Aquí me quedo con esta. Lo que voy a hacer aquí, déjenme ver si me conviene un trim o un split. Yo creo que voy a hacer un trim aquí. Ok, luego a esta entidad le voy a hacer una copia. Esto lo voy a hacer un poquito manual. Mi copia la voy a hacer algo así. Voy a copiar aquí. La voy a hacer a una distancia de, déjenme ver, de punto 35 acá adentro. Aquí necesitamos un ángulo, pero realmente con que esté hacia adentro va a estar bien. Cerramos. Esta entidad nos queda una copia hacia la parte de adentro. La vamos a escalar en un D. Recuerda, voy muy rápido, puedes retrasar un poquito lo que es el video. Y si se te complica por la cuestión de los comandos, recuerda que tengo ahí 140 videos de cómo de aprender algunos comandos. Yo tengo muchísimos básicos, intermedios, un poquito avanzados. Voy a iniciar desde med a med y lo voy a hacer más pequeño hacia acá. Déjenme ver, lo voy a hacer media 3, vamos a ponerlo en 2.4, un enter, ok. Chequen, necesitamos que esté más o menos así. Y luego vamos a curvarlo un poco. Voy a venir a la opción de Bend. Primer punto, desactivo lo demás. Segundo punto. Y lo voy a curvar un poco hacia adentro, así. Así lo necesitamos. Luego voy a hacer una línea que vaya desde... Ya activo mis referencias. Esta va a ser de fin a fin. Ok.
y voy a activar la capa que está utilizando, que es la de aquí arriba. Voy a hacer un barrido por los carriles. Primer carril, segundo carril, este no es el carril y esta es la curva que quiero que recorra ahí. Vamos a tener esta profundidad, así está perfecto. Y luego aquí vamos a generar un arco desde inicio a final y punto en arco, que vaya desde aquí, en la capa de referencias, hacia acá. Y le voy a dar alguna curvatura aquí. Déjenme ver en qué vista le puedo dar la curvatura. Le vamos a dar una curvatura aquí un poquito alzado solamente. Algo así. Ok, esta curva la vamos a copiar. Desde este fin lo vamos a copiar a punto 6. Y esta copia la vamos a hacer aquí adentro. Así. Luego, estas dos entidades, los dos arcos, los vamos a copiar. Y estos los vamos a copiar con una referencia de fin, ¿no? Desde fin, tengo ahí activado un mes, lo desactivo. Aquí, a fin. Así lo necesitamos. Voy a seleccionar esta entidad, la voy a esconder. Y voy a quedarme con este. Le voy a hacer un explode. Ok, necesitamos esta entidad. Y la voy a splitear. Voy a hacer un split con este y con este no. Sino que con el arco que está aquí. Acepto. Ok. Y ahora lo que tendríamos que hacer es barrido por un carril, ¿no? Barrido por un carril. Incluso de dos también se puede. Este es el carril. Es el arquito. Déjenme ver. Si no puedo utilizar este arco, ¿no? Este es el carril. Y este va a ser la curva. Ok. Ahorita lo cambio de capa. Hago lo mismo con la parte de arriba. Este es el carril. Y esta es la curva. Acepto. Esos dos elementos los voy a cambiar de capa acá. Cambiar capa de objeto. Activo lo que exactamente. Y vamos a hacer una capa extra aquí. Vamos a poner una capa que se llama botones. Le vamos a poner un color un poquito oscuro. Vamos a activar. Y aquí vamos a hacer también varias cosas. Voy a seleccionar esta entidad, la voy a esconder. De hecho también estas, voy a seleccionar todas las superficies. Y las voy a esconder. También esta entidad, que es una poly. Y me voy a quedar con, este también lo escondo, me voy a quedar con estos elementos. Voy a seleccionar uno de los arcos. Y voy a hacer una línea desde la referencia de MED. Aquí a donde sea. ¿Por qué donde sea? Porque esto lo voy a splitear con esta línea. Y ya tendríamos este arco dividido. Esto lo voy a esconder. Me quedo con la parte del arco de aquí arriba. Me quedo únicamente con esta entidad. Voy aquí a lo que es mi Inverse Selection and Hide. O aislar. Ok. Y de esta entidad voy a hacer aquí un pequeño offset. A una distancia de punto 6 más o menos. No, déjenme ver qué tal se ve de punto 5. Ok, de punto 5. Voy a hacer una pequeña línea de referencia de med a med. Voy a hacer aquí una pequeña línea desde punto medio. Desde este med activo near. Y esta línea la voy a hacer de punto 15. Aquí voy a lo que es la intersección. Este ya lo puedo borrar. Y aquí lo que voy a hacer es que con la herramienta de curva voy a venir, o de polilínea, voy a venir de la opción de fin a fin y de fin a fin. Esta entidad le voy a hacer un join y voy a hacer un pequeño extrude para curvas. Este extrude va a ser de 1.5. Activo lo que es escondido. Y este, si me quedó hacia arriba, no se preocupen, lo voy a mover 1.5 hacia la parte de abajo. Ahí, y tendríamos este pequeño seguro. También esta curva la vamos a utilizar. ¿Para qué? Voy a hacer barrido por un carril con esta parte de aquí, con este arco. Recuerden que ya he activado, todo lo que he escondido. Aquí tenemos lo que es la especie de broche. Déjenme ver qué más necesitamos. Ok, ya vi qué más necesitamos. Vamos a hacer, déjenme ver dónde lo podemos ubicar. Ok, vamos a hacer una pequeña línea en la capa de referencias desde la parte o la referencia de MED que hay aquí. La vamos a referenciar o vamos a poner una unidad hacia acá. Ahí vamos a tener esta pequeña entidad. Ahí vamos a hacer una elipse, pero una elipse de diámetro. Voy a iniciar en este fin.
en este. Y de abertura le vamos a dar punto 4. De abertura, punto 4, lo hago hacia acá. Y hacia arriba le vamos a dar punto 5. Vamos a ver si es muy delgado. A ver, punto 8, no. Punto 65. Ok. Vamos a tener esa entidad, lo que nos va a servir para trimear en la parte de aquí. Ahí tiene una pequeña perforación esta entidad. De hecho, estoy viendo que es un poquito más ancho. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a transformar, escalar un D. De fin a fin. Este era de punto 5. Vamos a ver qué tal se ve de punto 6. Se ve mejor. Ahora sí voy a trimear aquí. Es que ahorita estoy calculando las medidas. Tengo mi escalímetro, pero para ir más rápido no saqué estas medidas. También vamos a hacer aquí un rectángulo desde el centro. Voy a iniciar aquí donde yo quiera, y de abertura le voy a poner 1, o más bien punto 1, y de altura le voy a poner punto 6. Ok, esta entidad, esta la vamos a mover hacia la parte de acá abajo, por aquí, y vamos a hacer una copia. Esta parte son unas pequeñas perforaciones que tiene para poner ahí una pequeña un ganchito. Voy a hacer un trim, a ver si me deja hacerlo desde aquí por la vista. Déjenme ver, aquí. Ok, sí me dejó, y acá, ok. Cierro comando. Aquí no importa en qué parte esté, este es realmente lo de menos. Y creo que en esta primera parte es lo que necesitamos. Ahora vamos a, ahí hay una parte que habíamos puesto aparte de 2, lo vamos a activar, está a la misma altura, no pasa nada. Aquí vamos a hacer varios cortes. Vamos a ver algo aquí. Primero, que hay un montón de entidades. Esta entidad, que es la del botón, lo vamos a poner en la capa de botones, cambiar capa de objeto. Cambiar capa de objeto, la voy a ocultar. Ok, también vamos a hacer un pequeño torus, un toroide. Este toroide, déjenme ubicarlo, que sea por diámetro. Vamos a activar cuadrante. Me voy a acercar en la capa de botones, inicio, final, abertura. Y aquí le vamos a dar una pequeña abertura nada más. Va a ser para interpretar un botón que tiene, una especie de botón que tiene ahí. Palomeo cualquier otra capa, por ejemplo la roja, y oculto aquí. Ok. Ahora, aquí tiene varios detalles. Vamos a hacer una polilínea en la capa de referencias todavía. Vamos a iniciar desde aquí. Esta la vamos a poner, voy a cambiar mi teclado en inglés. Ok. Le vamos a poner una distancia de 5, no, de 4. Y le vamos a poner un ángulo. Este ángulo es como 90, como de 135. Ángulo de 135. Y la vamos a poner así. Ok. Ahora, esta entidad la vamos a mover una unidad a la derecha. Aquí hay una pequeña, una intersección. Eso es lo que vamos a cortar, pero para que no cortar el original lo vamos a esconder. Y solamente ahorita que trimeemos vamos a trimear esta parte, pero necesitamos otros trims aquí. Luego, también, déjenme ubicar esta parte. Este es ángulo de botones. Ok, vamos a hacer una pequeña circunferencia que sea concéntrica a mi entidad que hay aquí. Y a le voy a poner un diámetro de 1. Okay, también necesitamos ahí esta entidad. Luego vamos a hacer una polilínea que inicie desde aquí, desde lo que es este fin. Esta va a tener 2 unidades hacia la parte, vamos a poner, sí, 2 unidades hacia la parte de arriba. Y lo voy a mover, esta entidad la voy a mover 0.5 hacia la parte de abajo. Ok, ahí está, perfecto. Luego vamos a hacer una polilínea también desde ese fin. Ah, no, esta no es polilínea, este ya va a ser un arco. Este arco lo vamos a hacer un poquito a mano. Vamos a iniciar desde fin hacia por acá. Y necesitamos que haya una curvatura más o menos como esta. Ok. Para que de una vez vamos a hacer estos cortes, voy a seleccionar estos elementos y voy a activar recortar. Desactivo la de botones, desactivo la capa predeterminada y quiero cortar aquí. Quiero cortar aquí.
Quiero cortar, ok, me faltó seleccionar aquí algo. Selecciono también estos, ¿no? Para hacer mi corte, quiero cortar aquí y aquí. Ok, cierro comando, vamos a tener algo por el estilo.